Sí, a mí me parecía que como se iba agregando y yo voy invitando a lo largo que pasa la obra, voy invitando a la gente, estaba bueno que vaya primero a lo que tiene que ver porque lo otro en teoría ya lo vieron, ¿entendés? En esta estructura del blog, no es que vos entrás por primera vez y lo ves todo. Después cuando ya quede fijo yo no sé si le voy a dejar esta estructura o lo voy a ordenar de otra manera. De hecho, yo quiero hacer otro blog similar, pero con la ciudad de Líquenes, que también es un diario, y estoy dudando si lo pongo de arriba para abajo o de abajo para arriba, ¿entendés? Por eso, no hace falta, porque si lo... ¿En cuánto tiempo le construiste? Y mira, empecé el 4 de junio, que fue la caída de las cenizas, ahí vinimos, que ya estaba helando un montón. Y en realidad pasaba que había que dejar la manguera, hay que dejar la manguera corriendo acá, el agua corriendo. Para que no se congelen los caños. Entonces había empezado a helar y como poníamos un zapito, un regador, se hacían unas lagunas blancas hermosas. Y ahí me había dado cuenta, yo miraba los pastitos y veía que quedaban los pastitos finitos, derechitos así, con todo alrededor, ¿viste? El hielo. Y estructurados, nunca caían, ¿viste? Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa si hago una estructura de tanza? A ver si el agua se adhiere. ¿Directamente pensaste en la tanza? Sí, porque quería que sea transparente, quería que desapareciera, eso fue desde el principio, que durante el día no se vea. Y entonces, pero decía, bueno, tal vez no se adhiera al plástico como se adhiere al pasto. Y hice una prueba, puse 2 hierros y hice una prueba. Y hice una especie de tela de araña, fea, que después me di cuenta que era fea, que no me gustaba, pero funcionó bárbaro. 4 de julio me estás hablando. Junio, la primera caída, la caída de la ceniza. Y después de ahí desarmé esa primera estructura y armamos con unos hierros finitos, redondos. Armé una pared, no tenía andamio, así que no llegaba hasta arriba de todos, no llegaba hasta 3 metros. Hice 3 paredes, pero lineales, no hice un ángulo. Sin tirarle tensores, sin nada. Bueno, sopló Puelche, el viento del este. Se congeló divino. Son las primeras fotos del blog, que es así como recargado, lo dejé toda la noche. Vino Santi a documentar. Y a las 2 horas se derrumbó. Fuimos a caminar con Luna. Ahí como 200 metros para allá. Y cuando estábamos volviendo, siento... tipo... ¿A qué hora? Eso. A las 11, ponele. Santi se fue 10:30. Y a las 11. Y había... Ay, corriendo hacia el derrumbe. Y Luna me decía, ¿por qué corremos? Es que se me cayó la casa. Como si la pudiera levantar. Tratamos de levantarla, pesaba toneladas, los caños estaban todos quebrados. Y ahí me di cuenta que tenía que hacer las cosas bien porque el peso del hielo es fundamental. Esto que decís, no echar agua de más. De controlar el peso. Así que ahí me fui a Buenos Aires, viajé 3 semanas y media y volví y empecé todo. Ya, o sea, julio, agosto. Julio, sí, fin de julio. El 20 de julio empezó de nuevo. 2 meses y medio. Más o menos, sí. Y ahí empezó el proceso de tejer la casa, el perímetro de la casa, siguiendo los planos tal cual, porque la acción poética para mí tiene que ser posta,
O sea, no tiene que ser un como sí. O sea, la casa fue en este mismo lugar, las paredes medían lo mismo, las ventanas estaban donde están las aberturas ahora. Y durante el día la tejía y a la noche de los fines de semana las congelábamos con sistemas siempre precarios. Muchas veces salieron mal. De repente hacíamos unos sistemas sofisticados de chiqui, 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 y se quedaba congelado y teníamos que venir con la pava de agua caliente para descongelar el regador para que siga regando. Y después inventamos unos trípodes que venían desde arriba, porque cómo cae el agua era el secreto del éxito de la casa. Y bueno, y me encantaba la idea de que salía el sol, la casa empezaba a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y desaparecía. Está la casa de hielo, ¿sabías? ¿Se congela? ¿Querés que vayamos a buscar un pedazo de hielo? También quedamos muchos kilómetros, ¿no? Entre La Vega, acá y qué sé yo, pero cada 2 días le pongo 100 pesos. Ay, bueno, Luna. Toma Mila. Bueno, gracias, equipo lindo, por venir. A todos. Miren esta montaña de allá. Hasta Milanga le digo. Miren esa montaña de allá. ¿Qué tiene esa montaña de allá, Luna? ¡Nieve! Palomo es un caballo que vive en el campo de mi papá. Era un caballo porque murió, caballo blanco. Fue el primer caballo referente de mi hija. Era su referencia, o sea, un caballo, Palomo. Aprendió a subir, el primer caballo que se subió fue Palomo. Y yo le cuento un cuento, todavía se los cuento, que son distintas historias del mismo cuento, que Palomo... La saga de Palomo. La saga de Palomo desde muy chiquitita, que está durmiendo en el campo de su abuelo, que le toca la ventana a Palomo y la invita a que se suba y que empieza a galopar, a galopar, a galopar hasta que se empieza a desprender del suelo y la lleva por distintas aventuras. Para que pierda el miedo a andar a caballo, a cabalgar, digamos, como que le da el coraje, el cuento le da el coraje, digamos, y el Palomo le da el coraje de cabalgar. Y entonces un día dije, bueno, le voy a hacer a Palomo. Entonces tiene que ser un caballo que vuele, principalmente, ese era Palomo. Al principio hice como 4 palomos, porque yo nunca tengo técnica, o sea, las voy inventando, o sea, que siempre fracaso, estoy destinada al fracaso. Hice un primer palomo en el taller a escala real, caballito. Lo monté, claro, era de torta, era diminuto, o sea, una estampilla, ¿no? En el paisaje este inmenso, vi un caballito a escala caballo, era... No, tiene que ser grande. Entonces Tomás me decía, pero Valeria, consigo postes de 6 metros de altura. Y yo digo, no, Tommy, tiene que tener
mínimo 9 metros de altura el poste, porque tiene que volar, si no va a estar como así del piso. Y el caballo mínimo 7 metros de largo tiene que tener, si no, no va a funcionar. Te recomiendo que vengas de noche otro día, Bueno. porque como está todo oxidado, Sí. brilla, 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 brilla y aparece como si fuera de neón analógico.